Bienvenidos a Vamos a Jugar Una. Yo soy Enric y hoy os traigo un vídeo sobre juegos que te ayudan a jugar mejor. ¿Vamos a jugar una? Como propósito de año nuevo, me había marcado como dejar un poquito, no de lado los tops como tal, pero que a veces, igual que me comentó alguien en un vídeo, que cuando quiero hablar de juegos, porque quiero hablar de juegos, que no lo fuerce a que sean los top mejores o el top algo, simplemente juegos de mesa de los que quiero hablar. Y hoy quiero hablar de algunos juegos que a lo largo de nuestra carrera lúdica nos han enseñado a jugar mejor, esos juegos familiares que te enseñan mecánicas para que a posteriori, cuando juegas a juegos un poquito más duretes, pues que sea más leve, o juegos de habilidad, o simplemente juegos muy entretenidos, juegos de recursos, o juegos, pues juegos en sí. Así que nada, os traigo 10 juegos de mesa que quería enseñaros de nuestra ludoteca que nos han ayudado en algún momento a jugar mejor. Vamos ahora sí a empezar en Vamos a Jugar Una. Y vamos a empezar con el primero, que nos enseñó cómo forzar la suerte. Es decir, ¿sabéis los juegos de que la avaricia rompe el saco y que quieres una más y otra y otra y otra hasta petar? Pues aquí os traigo un juego que nos enseñó sobre todo a saber parar para ganar, porque al final la avaricia, como ya os he dicho, rompe el saco. ¿Qué sería este? Nessie, un juego traído por Dos Tomates Games de 2 a 6 jugadores para 6 años en adelante y con duración de 5 a 15 minutos. Es un filler divertidísimo y muy sencillo, donde tendremos que ir haciendo el cuerpo del monstruo del lago Ness, en este caso Nessie, e ir recogiendo tesoros en nuestra barca. Pero cuidado, porque aquí, como os he dicho, como seamos demasiado avariciosos, los tesoros acabarán en el fondo del mar. Un juego que es muy sencillo, muy vistoso, y la verdad es que con estas cartas tan cookies en esta escenificación lo peta enseguida. Es lo que os digo, para juegos de forzar la suerte, Nessie nos ha cumplido muchísimo y sobre todo nos lo hemos pasado genial. En Nessie lo que vamos a hacer principalmente es explorar el lago y recolectar tesoros mientras intentamos completar la figura de Nessie. La clave está en saber plantarte a tiempo o arriesgar un poco más para conseguir mejores recompensas, lo cual lo convierte en un juego muy divertido y de decisiones rápidas. A lo largo de la partida vas a tener que revelar cartas, gestionar tu botín y decidir si sigues pescando o asegurarlo, todo mientras el riesgo de hundirte crece a cada carta que saques. Es un juego donde cada decisión puede acercarte a completar a Nessie o mandarte al fondo del lago. Lo que más me ha gustado es lo denso y emocionante que se siente cada turno, ese momento en que decides si revelar una carta más o plantarte. Las partidas se sienten dinámicas, ligeras y muy reñidas, y aunque al principio puede parecer un push your luck sencillo, rápidamente engancha por su ritmo ágil y la emoción de ir completando a Nessie. Además, tiene ese punto de humor y suspense que hace que cada partida sea muy distinta y llenas de piques. Como punto mejorable, diría que si juegas muy seguido puede sentirse un pelín repetitivo, porque la mecánica es muy directa. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas partidas más estratégicas o juegos con más profundidad. Lo recomendaría a familias, grupos de amigos o a quien busca un juego ligero para reírse y picarse un rato. Si te gustaron juegos como Toma 6 o Skull, creo que Nessie te va a encantar, porque mezcla esa emoción de arriesgar con un objetivo visual muy divertido. En definitiva, un juego que me ha parecido muy simpático y que, por su agilidad y lo que transmite en mesa, puede encajar perfectamente en cualquier reunión de juegos. Y el siguiente que os traigo nos ha enseñado a jugar en familia, porque no tienen que ser piques, no todo tiene que ser a ver quién gana antes a cualquier cosa, sino simplemente es dejarse llevar y obviamente hay un ganador, pero no tiene por qué ser una cosa muy dura o una cosa ultra salvaje. En este caso os traigo este maravilloso Aetheria, un juego traído por Brain Picnic de 1 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con duración de 20 minutos. Aquí simplemente tendremos una cuadrícula que será nuestro reino y tenemos que ir combando nuestras cartas para intentar hacer la mejor, digamos, la mejor tribu posible. Cuando digo tribu me refiero a como que tenemos 4 tipos digamos, de personajes en el reino, que serían los humanos, los ogros, los duendes y los enanos. ¿Vale? Y creo que había otro, pero no me acuerdo. Y por ahí hay dragones escondidos. Tendremos que ir colocando a lo largo de toda la partida para que convivan entre ellos, pero cuidado, porque se nos puede liar enseguida, sobre todo a la hora de colocar las losetas, porque hay poderes especiales, hay uno que otro objeto que nos ayudará a combarlo mejor
Y bueno, es un juego familiar, muy sencillito, que vamos jugando poquito a poco y las ilustraciones a nosotros siempre nos han gustado. Con esta portada a nosotros nos conquistó desde el primer momento. En Aetheria lo que vamos a hacer principalmente es construir y armonizar nuestro propio reino de fantasía usando cartas con distintas facciones y terrenos. La clave está en la colocación estratégica y la gestión de cartas ocultas y visibles, lo cual lo convierte en un juego ágil muy visual y con un punto de tensión constante por ver quién optimiza mejor su reino. A lo largo de la partida vas a tener que intercambiar, revelar o mover cartas en tu cuadrícula para ir formando combinaciones que te den más puntos, todo mientras las cartas especiales o las de armonía te exigen tomar decisiones difíciles en cada turno. Es un juego donde cada decisión cuenta mucho más de lo que parece en un simple vistazo. Lo que más me ha gustado es lo rápido que se juega y lo bien que combina la mecánica de puzzle con un universo temático muy cuidado. Las partidas se sienten tensas, competitivas y muy tácticas, y aunque al principio puede parecer un juego simplemente de colocación de cartas, la interacción y la planificación lo hacen muy adictivo. Además, tiene ese punto de ahora sí lo tengo bien y de pronto me cambia todo por una carta, que lo hace muy rejugable y con lleno de giros inesperados. Como punto negativo, diría que la explicación inicial puede confundir un poco con tantas mini reglas o detalles de las cartas, especialmente en partidas con gente nueva. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si lo vas a sacar con jugadores que prefieren juegos muy sencillos desde el primer minuto. Lo recomendaría a grupos que ya hayan jugado a títulos tipo The Mine, Skyjo o incluso Fantasy Realms y quieran algo con un poco más de control y estrategia. Si te gustó Sobek a dos jugadores o Ensalada de puntos, Aetheria tenía un punto similar, pero con una ambientación fantástica que le da mucho carisma. En definitiva, un juego que entra por los ojos, pero se queda por lo que te hace pensar. Si te atrae el universo de fantasía y te gustan los juegos con cartas con lógica de puzzles, Aetheria puede darte partidas muy gratificantes. Y si queréis aprender algo de juegos de habilidad, este maravilloso Barbecubes funciona súper bien para este cometido. Es un juego traído por Alley Kite Games y es como la secuela de Tinder Blocks, de 2 a 6 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 5 a 15 minutos. Es súper rápido de jugar, incluso en 3 minutos lo tienes hecho y se disfruta un montón. Básicamente, ¿qué tenemos? Pues esta barbacoa de aquí y luego tenemos unas pinzas. Tendremos que montar la barbacoa a lo largo de, digamos, nuestra parrilla, ¿vale? Que está aquí dentro, os lo voy a enseñar en plan rápido. Esta es la parrilla y la caja hace de parrilla. Lo ponemos así y con las pinzas que hay dentro de la caja ya podemos empezar a jugar. Tendremos este tipo de recursos, como pueden ser pescado, pueden ser hamburguesas, que los tengo por aquí dentro. Upa, por aquí dentro, os lo enseño así. ¿Vale? Y básicamente tendremos que ir poniendo. Aquí, a diferencia de Tinder Blocks, tenemos 2 vidas, por lo que iremos colocando ingredientes y lo que tenemos que hacer es intentar que no se caigan. En el momento que se nos caiga uno, perderemos una de las vidas, ¿vale? Pondremos la carta nuestra boca abajo. Y en el momento en que se vuelva a poner boca abajo dicha carta, lo perderemos todo y habremos perdido. Sé que actualmente, en 2026, no caben juegos de eliminación, pero os prometo que es tan rápido el momento de que os eliminan que enseguida estás jugando otra partida. Es decir, no tengáis juego por jugar a este tipo de juegos. Es de estos, de tener el bisturí quirúrgico para que no te tiemble la mano y sobre todo que no se caiga nada, porque llega un punto que no te cabe nada dentro de la parrilla y tienes que hacer malabares para meterlo todo. Y bueno, las risas están aseguradas y sobre todo para juegos de habilidad, Barbecues o Tinder Blocks funcionan súper bien. En Barbecues lo que vamos a hacer principalmente es apilar cuidadosamente pilas de barbacoas en la parrilla siguiendo un patrón concreto. La clave está en mantener el pulso firme y la concentración mientras intentamos colocar y retirar comida sin que nada se caiga, lo cual lo convierte en un juego muy tenso, divertido y adictivo. A lo largo de la partida vas a tener que coger piezas con pinzas, apilarlas según las cartas de objetivo y servirlas sin error, todo mientras la dificultad va aumentando conforme avanzan las rondas. Es un juego donde cada movimiento cuenta y un pequeño fallo puede arruinar todo el trabajo del equipo. Lo que más me ha gustado es lo emocionante que resulta cada turno. Todo el mundo contiene la respiración mientras colocas la pieza. Las partidas se sienten dinámicas, tensas y muy divertidas. Aunque al principio puede parecer un juego sencillo de habilidad, enseguida te das cuenta de que la presión
crece con cada carta que añades. Además, tiene ese punto de cooperación y suspense que hace que cada partida sea una anécdota diferente. Como punto negativo, diría que si no te gustan los juegos de destreza manual, puede que este no sea para ti. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si prefieres juegos más estratégicos y sin tanta tensión física. Lo recomendaría a grupos de amigos, familias o eventos sociales que busquen un juego rápido, divertido y muy emocionante para romper el hielo. Si te gustó Tinder Blocks o juegos como Jenga, creo que este te puede encantar, porque añade un plus de cooperación y la dificultad progresiva que lo hace aún más adictivo. En definitiva, Barbecues es una pequeña joya para pasarlo en grande con cualquier reunión. Si te gustan los juegos de habilidad cooperativos o quieres jugar a la versión competitiva, este te va a sacar muchas risas y momentos memorables. Y vamos con el siguiente, que me enseñó un poquito el mundillo de las cuadrículas y las cartas, cómo combando entre ellas podemos llegar a una cosa mejor e intentar ser el que tenga menos cartas al final para ganar la partida. En este caso os traigo Hilo, un juego traído por The Beer de 2 a 6 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 20 minutos. Estamos ante un juego muy sencillo que la verdad a nosotros siempre nos ha gustado sacar. Se trata de tener una cuadrícula de 3x3, ¿vale? Una cuadrícula de 9 cartas y tendremos que ir o usando la carta que tenemos boca arriba o coger una carta del mazo y cambiarla por otra carta que tenemos en nuestra cuadrícula. El objetivo, hacer líneas tanto diagonal, horizontal como vertical del mismo color. En el momento en que tengamos esa línea, descartamos esas cartas y las colocamos todas juntas. Y muy importante, lo que ya hemos descartado, las cartas de número más bajo serán las que guardaremos en nuestro montón. Por lo tanto, tendremos que ir gestionando estas cartas y el primero que consiga descartar de todo el montón o de tener 99 puntos en tu digamos, zona de descarte, dinamitará al final de la partida y el que tenga menos puntos habrá ganado. Un juego muy versátil, muy familiar, muy rápido de sacar, que la verdad tiene esa vertiente de intentar forzar la suerte o asegurar el tiro con las cartas que tenemos y sobre todo de buscar la carta más baja, porque si no al final seremos los que lleguemos a los 99 puntos y perderemos la partida. Es un juego que a mí me encanta, que lo sacamos en cualquier momento, que incluso mi pareja se ha hecho una partida súper encantada y eso que no es muy jugona, pero ya sabéis que Hilo es un juego familiar para todos los públicos que se disfruta un montón. En Hilo lo que vamos a hacer principalmente es intentar reducir al mínimo la suma de puntos de nuestras cartas. La clave está en ir cambiando cartas ocultas de nuestra matriz por otras visibles, más bajas o en formar filas del mismo valor para eliminarlas del tablero. A lo largo de la partida vas a revelar cartas, robando del mazo o del descarte y gestionando tus decisiones con mucha memoria y algo de intuición. Es un juego donde cada carta que levantes puede acercarte a una jugada brillante o arruinarte la ronda. Lo que más me ha gustado es lo fácil que se explica y lo rápido que engancha. Las partidas se sienten ágiles, muy fluidas y con esa tensión constante de intentar recordar dónde están tus cartas altas y cuándo es buen momento para forzar el final. Además, tiene ese sabor clásico de los juegos de cartas, pero con un toque moderno que lo hace muy adictivo. Como punto negativo, diría que el azar está muy presente, sobre todo cuando robas a ciegas. No es un gran problema, pero si eres de los que prefieren tener control total, puede frustrarte en algún turno puntual. Lo recomendaría a familias, a grupos de amigos y a cualquiera que busque un filler rápido pero con decisiones interesantes. Si te gustó Skeijo, este te puede encantar porque tiene el mismo espíritu, pero con más interacción y un giro más táctico. En definitiva, un juego muy fácil de sacar a mesa, ideal para cerrar sesiones o para empezar con risas. Engancha más de lo que parece y en cuanto termina la partida, lo más normal es que alguien diga, ¿vamos a echar otra? Y vamos con el siguiente, que trata de memoria y de set collector. Es un juego que a mí la verdad es que no se me da especialmente bien, porque esto de memorizar a veces cartas y demás me cuesta. Y más si durante el turno las tenemos que dejar apartadas y luego no las podemos revisar hasta puntuar. Que sería este Beardy, un juego traído por Trangis Games de 2 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 30 minutos. Aquí estamos viendo un juego que la verdad es que nos ha flipado de principio a fin.
A mi novia le encanta, pero a mí se me da fatal. No es que no me guste, pero la verdad es que perder todo el rato pues tampoco apetece tanto, ¿no? Básicamente tendremos un tipo de cartas de pájaros que tendremos que ir acumulando en nuestra reserva, pero teniendo en cuenta dos premisas. Para puntuar cuando las pongamos en nuestro mazo personal, tienen que compartir un rasgo o ser el mismo tipo de pájaro o tener, digamos, el mismo tipo de panorámica. Aquí, mientras vamos poniéndola, necesitamos que el grupo de pájaros que pongamos que no se repita, es decir, que cuando pongamos un grupo y lo guardemos, eso no tenga ninguna cualidad repetida, sino descontará puntos. Básicamente iremos jugando a lo largo de varias rondas. Cuando salga el stop de las cartas de mercado, habrá acabado la primera ronda. Jugaremos así a lo largo de 4 rondas y el que tenga más puntos al final habrá ganado. Sobre todo, premia mucho la memoria, el acordarte de qué te has quedado, qué has dejado coger, porque claro, a lo largo del turno podemos o coger una carta o coger dos cartas, colocarlas en la mano como queramos y guardarlos en nuestra reserva personal. La clave aquí está en encontrar el impasse y el punto medio de ver qué cosas salen en el mercado y qué nos dejan los demás una vez hayan cogido sus cartas y repuesto el mercado. Me gusta mucho cómo funciona, sobre todo el arte. Es súper vistoso. Fijaos que el montaje de la partida es muy rápido y se ve claro qué tipo de pájaros son cada uno, porque hay 4 tipos de pájaros, y el que tenga más puntos al final ganará la partida. Un juego muy versátil, muy entretenido y muy familiar. Birdie nos ha encantado. En Birdie lo que vamos a hacer principalmente es construir un mazo de cartas de pájaros para puntuar por especies o estaciones. La clave está en la memoria y en cómo ordenas esas cartas sin podérmelas mirar después, lo cual lo convierte en un juego muy original, tenso y sorprendentemente estratégico. A lo largo de la partida vas a tener que decidir si coges cartas del mercado, las añades a tu mazo o simplemente pasas, todo mientras intentas recordar exactamente qué pusiste y en qué orden. Es un juego donde cada decisión cuenta, porque solo podrás puntuar cada tipo una vez en toda la partida. Lo que más me ha gustado es cómo un concepto tan simple como recordar lo que has robado se transforma en una experiencia súper divertida. Las partidas se sienten rápidas, muy temáticas y llenas de tensión suave, y aunque al principio puede parecerse un juego bonito, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de habilidad especial en los pájaros que añade una capa extra sin complicar las reglas. Como punto negativo, diría que si no te gustan los juegos de memoria, puede que te frustre no poder controlar todo lo que pasa. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si prefieres juegos más tácticos o abiertos. Lo recomendaría a familias o a grupos que busquen un filler distinto, con buena producción y mecánicas frescas. Si te gustaron juegos como Foxy o Lobo, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con un giro elaborado y rejugable. En definitiva, un juego que hemos sorprendido para bien y que tiene muchísima personalidad. Si te gusta la combinación de memoria, colección de sets y estética adorable, Birdie va a volar directo a tu ludoteca. Y por norma general, los juegos así tipo deck building suelen ser algo complicadillos y es difícil encontrar juegos de iniciación como tal, ya que os traigo un juego que os enseñará a jugar a los juegos de construcción de mazo, que sería este Alcachofas, no gracias. Es un juego traído por Devir de 2 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 20 minutos. Me gusta mucho cómo funciona este juego porque trata de compostar estas alcachofas. Básicamente, alcachofas no gracias. Un juego que a mí siempre me ha gustado, con poderes digamos, en las hortalizas y frutas y verduras que vamos recogiendo y sobre todo que al principio empezamos con 10 alcachofas y lo que tenemos que hacer es, a lo largo de la partida, con las alcachofas que tenemos en la mano, coger frutas o verduras del tablero de mercado y activar los efectos cuando las juguemos. Es un juego que me encanta, es decir, es muy versátil, muy rápido de jugar. Sí que es verdad que hay gente que dice que tiene un final un poquito descafeinado, pero ¿qué queréis? Es un deck building de iniciación, así muy familiar, muy divertido, que lo sacas a cualquiera y fijaos, el unboxing de la caja es así, tridimensional, te viene con un par de enganchinas de pegatinas por si la queréis usar o dejarla de colección como hago yo dentro de la caja. Estas frutas y hortalizas son adorables y de verdad yo me río un montón con este alcachofas, no gracias.
En alcachofas no gracias, lo que vamos a hacer principalmente es intentar eliminar todas las alcachofas de nuestro mazo usando otras cartas de verduras que nos ayuden a purgarlo poco a poco. La clave está en usar bien las habilidades de las verduras para robar, intercambiar, eliminar o recuperar cartas, lo cual lo convierte en un juego muy dinámico, sencillo y con un ritmo súper fluido. A lo largo de la partida vas a tener que reclutar verduras del centro, usarlas para limpiar tu mano de alcachofas y confiar en que el azar te acompañe en el momento justo, todo mientras el resto intenta hacer lo mismo con sus propias combinaciones. Es un juego donde cada turno te acerca al objetivo común, robar 5 cartas y no ver ni una sola alcachofa. Lo que más me ha gustado es lo fácil que es de sacar y cómo engancha desde la primera ronda. Las partidas se sienten muy rápidas, con mucha interacción y momentos muy divertidos, y aunque al principio puede parecer solo un juego tonto de verduras, tiene su puntillo de táctica y de fastidio entre jugadores. Además, tiene ese punto de «por favor, que no me salga la cachofa», que genera risas constantes. Como punto mejorable, diría que la suerte influye bastante y que puede haber turnos donde simplemente no tienes opciones útiles. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas un juego más estratégico o con control total sobre tu mano. Lo recomendaría a familias, grupos casuales o como juego para romper el hielo entre partidas más largas. Si te gustó uno o Exploding Kittens, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con más control y una mecánica de construcción inversa muy divertida. En definitiva, un juego que entra muy fácil en mesa y cumple lo que promete. Partidas rápidas, risas y mucho pique sano. Si buscas un filler diferente y con personalidad, Alcachofas puede ser una muy buena opción. Y vamos con el siguiente, que se trata de un juego de interacción social muy interesante, que es de aquí de España y creo que, bueno, pues todas las veces que lo he jugado ha triunfado un montón. La gente se mete muchísimo en el papel, sobre todo al principio levantan un poquito la ceja como diciendo, oye, pero ¿qué me estás sacando, Enric? Y de golpe y porrazo, cuando están jugándolo, se meten de lleno y lo disfrutan un montón. ¿Qué sería este? El portero Baldomero. Un juego traído por Zacatrus de 3 a 8 jugadores para 10 años en adelante y con duración de 15 a 20 minutos. Igual le he dicho muy rápido que era un juego español porque lo desconozco, pero es un juego que solo he visto por aquí y la verdad es que nos gusta mucho. Sobre todo lo saco cuando somos grupos muy grandes porque la gente lo disfruta un montón. Enseguida tú tiras un dado y básicamente tenemos que dar pistas todos de entre las dos coordenadas de la cuadrícula, ¿vale? Igual ha salido pues esta y esta, es decir, ha salido esta palabra. Pues todo el mundo tiene que dar pistas sobre esta palabra. El kit de la cuestión es que la gente tiene que ir mirando las respuestas, escuchando las respuestas de la gente y luego cuando ha acabado todo el kit de preguntas, se intenta descubrir quién es el portero Baldomero. ¿Y por qué se tiene que descubrir? Porque el portero Baldomero no tiene ni idea de la palabra que tiene. Así que cuidado porque se lía enseguida y se disfruta un montón. Un juego que te ríes un montón, las acusaciones, la gente diciendo ¿por qué has dicho esto? Es que no te creo para nada. Y él diciendo que no, que es este, ¿no lo ves? Que ha dicho, que se ha tirado un triple y ha dicho cualquier chorrada. Os prometo que este siempre lo disfrutamos un montón y como juego familiar, el portero Baldomero triunfa un montón. En el portero Baldomero, lo que vamos a hacer principalmente es descubrir quién de entre todos es Baldomero, el portero chismoso del edificio, o, si te toca ser él, disimularlo lo mejor posible. La clave está en las palabras que elegimos y en cómo defendernos, lo cual lo convierte en un juego muy social, rápido y lleno de risas. A lo largo de la partida vas a tener que lanzar dados, consultar el buzón secreto y decir una palabra relacionada sin pasarte de evidente, y debatir con toda mala leche posible quién está mintiendo descaradamente. Es un juego donde cada palabra cuenta y donde el más listo no es el que más habla, sino el que mejor se camufla. Lo que más me ha gustado es cómo genera situaciones absurdas con solo una palabra. Los debates, las acusaciones, las defensas improvisadas son lo mejor del juego. Las partidas se sienten rápidas, flexibles y súper rejugables, y aunque al principio puede parecer raro, en cuanto todo el mundo entra en el juego, es una fiesta. Además, tiene ese punto de personalización con buzones temáticos que lo hace aún más divertido con cada grupo. Como punto negativo, diría que no escala del todo bien a números bajos de jugadores. A 3 jugadores pierde un poquito la gracia. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscáis juegos para pocos participantes.
Lo recomendaría a cualquier grupo con ganas de divertirse, hablar, sospechar y pasar un rato caótico. Ideal para fiestas, talleres o incluso reuniones familiares con humor. Si te gustaron juegos como Quién es el espía o Código secreto, creo que este te puede encantar, porque lleva a la deducción a un ritmo mucho más costumbrista y surrealista. En definitiva, un juego que genera carcajadas, discusiones vecinales y anécdotas para el recuerdo. Si buscas un juego de palabras, roles ocultos y mucha comedia, El portero Baldomero se va a convertir en tu nuevo favorito de la sobremesa. Y el siguiente que os traigo es un clásico entre los clásicos, un juegazo que siempre que lo saco triunfa un montón, que sobre todo sirve para tener un aprendizaje de gestión económica en los juegos de mesa. Es de iniciación así familiar para empezar ahí con algo un poquito más de chicha, que sería este maravilloso Alhambra, un juego que ya tiene sus añitos de Beer, de bla, 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 pam, está por aquí, de 2 a 6 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 45 a 60 minutos. Este juego ganó sus premios en el año 2000, o sea, imaginaos, del Spiel del 2003 y en adelante. Porque eran de esos juegos, junto a Carcassonne y Catán, que tenían bastante chicha y sobre todo que era muy novedoso. Aquí os traigo la edición que tiene una torre de losetas donde podemos ir cogiendo las losetas desde arriba e ir formando la Alhambra. Porque al final cuenta de esto, tiene unas monedas que son cartas que tendremos que ir cambiando para pagar ciertas cartas, teniendo en cuenta una cosa muy importante: como las cartas tienen un valor finito, no podemos tener cambio. Es decir, que si yo pago, me lo invento, una cosa que vale 8 monedas con una carta de 10 monedas, no nos devolverán 2 monedas de cambio. Así que bueno, es un tema de gestionar, de ir colocando sobre todo las losetas dentro de nuestra alhambra e ir combando con los muros para sacar la máxima puntuación. Es un juego que siempre que lo saco, siempre engancha muchísimo, sobre todo a jugones y no jugones, porque es muy fácil de sacar, rápido de explicar, más o menos, en unos 20 minutillos lo tienes explicado, y sobre todo, si la gente se pone a tope, es muy vistoso, o sea, entra muchísimo por los ojos, aunque tenga este toque así añejo, de verdad, es un juegazo espectacular que nosotros siempre disfrutamos muchísimo con Alhambra. En Alhambra lo que vamos a hacer principalmente es construir nuestra propia Alhambra comprando losetas de distintos tipos y colocándolas estratégicamente. La clave está en gestionar bien el dinero en 4 monedas distintas y decidir cuándo comprar, cuándo esperar y cuándo asegurar puntos, lo cual lo convierte en un juego muy accesible pero con una capa táctica muy interesante. A lo largo de la partida vas a tener que elegir entre conseguir dinero, comprar losetas exactas o reorganizar tu zona de construcción, todo mientras los puntos se reparten en 3 fases según quien domina cada tipo de edificio. Es un juego donde cada decisión te va acercando a la victoria o le da ventaja a otro jugador sin darte cuenta. Lo que más me ha gustado es lo bien que fluye incluso con jugadores nuevos y lo rápido que se entienden sus reglas. Las partidas se sienten cómodas, con un ritmo muy equilibrado y con esa tensión constante por ver quién se adelanta en cada tipo de edificio. Y aunque al principio puede parecer un juego muy tranquilo, las fases de puntuación generan una carrera continua que obliga a tomar decisiones más afinadas de lo que parece. Como punto negativo, diría que a nivel visual no es el juego más llamativo hoy en día, y su tema puede pasar desapercibido si no entras con la idea de construir una alhambra. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas algo más inmersivo o con una puesta en escena más actual. Lo recomendaría a familias o grupos que ya han jugado títulos como Carcassonne o Azul y quieran dar un paso más en los euros. Si te gustó King Domino, creo que te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con más planificación, control del dinero y carreras por mayoría. En definitiva, un juego que se mantiene vigente por lo sólido de su diseño y lo bien que escala en diferentes grupos. Si buscas un clásico que no falla, Alambre es una apuesta muy segura. Y ya que hemos hablado de juegos así de gestión económica, os traigo un juego de sumas rápidas. ¿Sabéis esos juegos de cálculo mental que hay poquitos realmente que valgan la pena? Es decir, que no sean tan infantiles como para decir, esto es de niños y yo paso. Os traigo uno que es súper picón, que acabamos más de una vez peleados en casa, sobre todo porque es como rápido y quiero y no puedo, que sería este
Alto Voltaje, un juego traído por Mercurio Distribuciones de 2 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 15 minutos. Aquí estamos ante un juego donde tenemos estos tres tipos de cartas, ¿vale? La amarilla, la roja y la azul. La azul le suma +1 -1, la amarilla +2 -2 y la roja +3 -3. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues como dice el ejemplo, que tenemos una carta roja encima de la mesa, pues tenemos que poner una carta que sume +3 o -3. En este caso, que tenemos un 5, pues tenemos que poner o un 2 o un 8 encima. Así todo el rato tendremos que ir haciendo sumas súper rápido porque el objetivo es descartarnos de todas nuestras cartas y no tener cartas en la mano. Cada uno tenemos nuestro mazo personal y tenemos que ir mirando qué van dejando y qué van haciendo los demás. Porque claro, tenemos que ir súper rápido. Que tenemos la carta, la cogemos y la ponemos antes. Que hay un empate, tenemos que mirar a ver qué carta ha entrado antes. Tengo que reconocer que aquí hay alguna que otra carta lesionada, pobrecita. Recomendable enfundar las cartas para que no pase nada, aunque es una pena de que, como es una caja muy pequeña, no lo tenemos enfundado porque tendríamos que tener como algunas cajas de fundas para cartas, porque por ejemplo por aquí no lo tengo a mano, sí, mira. Para algunos juegos lo que hemos hecho para enfundarlas, hemos comprado estas cartas y tenemos aquí las cartas enfundadas, porque es que si no es imposible de enfundar las cartas dentro de su caja original. Pero bueno, estos son manías y ya sabéis que como coleccionista a veces hacemos tonterías. Así que nada, un juego para sumas rápidas que me ha enseñado a jugar divirtiéndonos, picándonos y sobre todo a intentar ser los primeros. Alto Voltaje. En Alto Voltaje lo que vamos a hacer principalmente es resolver operaciones matemáticas muy simples lo más rápidamente posible para descartar nuestras cartas. La clave está en ser el más rápido en calcular el número correcto en encajar con la carta visible en el centro de la mesa, lo cual lo convierte en un juego muy ágil, competitivo y con ritmo frenético. A lo largo de la partida vas a descartar cartas que correspondan con la suma o resta exacta a la carta objetivo, y quien consiga quedarse sin cartas en primer lugar es el que gana la partida. Es un juego donde cada segundo cuenta y la concentración es clave. Lo que más me ha gustado es lo fácil de explicar y lo rápido que se juega. Las partidas se sienten muy dinámicas y divertidas, y aunque al principio puede parecer solo un juego de cálculo mental, en cuanto entras en ritmo engancha mucho más de lo que esperas. Además, tiene ese punto de pique y agilidad mental que lo hace ideal para jugarlo en grupo y reírte mientras te bloqueas con una cuenta en frío que sería facilísima. Como punto negativo, diría que si hay mucha diferencia de nivel entre jugadores, puedes equilibrar un poco. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si lo vas a jugar con peques o con personas que se hagan bien con los juegos de velocidad. Lo recomendaría a familias, aulas o cualquier grupo que busque algo educativo, rápido y con interacción directa. Si te gustó Speed Cups o Jungle Speed, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar, pero con el añadido de pensar mientras compites. En definitiva, un juego que sorprende por su sencillez y engancha con su ritmo. Si buscas un filler divertido con ese puntillo de tensión, Alto Voltaje puede ser una gran opción para tener siempre a mano. Y vamos con el último, que hacía mucho tiempo que no lo sacaba en el canal y me parece un juego que nos ha enseñado a jugar en familia. Juego divertidísimo, muy picón, sobre todo porque tú tienes que ir colocando y moviéndote a lo largo de nuestro tablero personal para intentar conseguir recursos y sobre todo conseguir los trofeos que hay a lo largo de la partida. Y cuidado, porque en el momento que alguien te lo robe, ya no habrá más, tendrás que ir a por otro y tendrás que ir gestionando lo que vayas consiguiendo. Este es Frutas Jugosas, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con duración de 20 a 50 minutos. Tengo que reconocer que este juego no es muy conocido, al menos no he escuchado mucha gente hablar de él o volver a hablar de él. Y ostras, me parece una producción de 10. Es un juego que es baratillo. El producto no son materiales de plástico, sino que son materiales de madera que hacen bastante el pego, digamos. Tenemos la bolsa negra donde vamos a ir, los podemos guardar ahí, y las rosetas y los premios que podemos ir consiguiendo. Y trata básicamente de ir moviendo nuestra cesta de frutas y verduras a lo largo de de frutas, a lo largo de nuestro tablero, porque es un juego un poquito multisolitario con el tema, aparte de que tiene el tema de los objetivos, ¿vale? Y
por cada movimiento que hayamos hecho nos llevaremos los recursos que hayamos pisado. Pero cuidado, porque tendremos obstáculos dentro del tablero que nos impedirán poder hacer ciertas cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es ir quitando esos obstáculos y cambiándolos por frutas que nos van a dar recursos adicionales cada vez que movamos nuestras cestas. Es un juego fascinante, a mí me ha encantado. Fijaos qué vistoso es el tablero personal y luego el tablero de puntuación de partida, donde tenemos, aparte de la puntuación, todos los recursos y los objetivos que podemos ir haciendo. Y aquí están los tipos de materiales que podemos ir recogiendo a lo largo de la partida. Un juego que a mí me ha encantado y que incluso yo, que no soy mucho de jugar en solitario, he estado jugando al solitario y me ha parecido un juego muy interesante, sobre todo porque la fábrica de zumos le da un toque diferente y, oye, una mecánica muy original de deslizar recursos para intentar obtener todos los objetivos posibles. En Frutas Jugosas lo que vamos a hacer principalmente es gestionar frutas en una isla paradisíaca, intentando aprovisionar barcos y conseguir negocios para ganar puntos. La clave está en cómo mueves tus losetas de acción en el tablero personal. Cada movimiento activa esa ficha tantas veces como casillas se haya desplazado, lo que lo convierte al juego en una experiencia muy táctica y controlada. A lo largo de la partida vas a tener que recolectar frutas, planificar tus movimientos con inteligencia y decidir cuándo usar tus recursos para obtener acciones nuevas o liberar espacio, todo mientras el resto de jugadores compite por hacerse con los mejores negocios antes que tú. Es un juego donde cada desplazamiento importa más de lo que parece. Lo que más me ha gustado es lo bien que escala y lo accesible que es para casi cualquier tipo de jugador. Las partidas se sienten fluidas, agradables y con un ritmo constante, y aunque parezca sencillo al principio, tiene un punto de optimización muy gratificante. Además, ese toque de puzzle personal mezclado con cierta carrera común por los negocios le da una rejugabilidad muy interesante. Como punto negativo, diría que la interacción entre jugadores es muy limitada. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas un juego con más tensión o enfrentamiento directo. Lo recomendaría a familias que ya han probado otros tipos de títulos como Azul o Cascadia y quieran algo con más profundidad pero igual de accesible. Si te gustó Café o Juicy Fruits, creo que este te puede encantar porque añade un sistema de movimiento que te hace pensar más sin complicarte la vida. En definitiva, un juego que ha llegado para quedarse en mi ludoteca por su equilibrio entre sencillez y estrategia. Si buscas un juego bonito, familiar y con un punto de tipo puzzle, Frutas Jugosas es una gran opción. Y hasta aquí el vídeo de algunos de los juegos de mesa que te ayuden a jugar mejor. Ya habéis visto que son una variedad de juegos, la mayoría familiares, que tienen su toque especial y que cada mecánica te ayuda sobre todo a mejorarlas para luego de cara a futuros juegos que podéis jugarlos mejor. Este deck building familiar, como sería Alcachofas no gracias, sencillísimo, entretenido y muy adictivo. ¿Que queréis uno de recolectar recursos a medida que os vais moviendo? Frutas Jugosas no puede faltar en la ludoteca. Un juego de habilidad, Barbecubes. Otro que también tendríamos que sería Tinderblocks, pero si os podéis hacer con cualquiera de los dos, os va a funcionar genial. ¿Qué queréis un juego de memoria de bandadas? Birdie no puede faltar en la ludoteca. Luego Hilo, que es una chulada sensacional con el cual nos reímos un montón, aunque a veces la liamos un poco con las cuadrículas. Uno de interacción social, como sería este, el portero Baldomero. Luego tenemos uno de sumas rápidas, como sería Alto Voltaje, con el cual nos reímos un montón, aunque mi novia, que es profe, nos acaba metiendo una paliza a todos. Y luego tenemos a Etheria, para hacer así combos locos con varias civilizaciones e intentar que todo conviva entre todo. Un genial, y si queréis uno de forzar la suerte, Nessie. Luego tenemos por aquí otro familiar que sea Alhambra, pero no me cabía en la foto final. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y ya habéis visto que he intentado hacer el vídeo que no sea siempre top, que no sea siempre los mejores juegos de mesa, sino simplemente juegos de mesa que nos han funcionado y que pueden o no gustaros a vosotros. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si os gusta más este formato así de enseñar en juegos porque sí, y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, suscribíos y nos vemos aquí pronto ahora sí en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien, muchas gracias por vernos y de corazón, gracias por estar ahí siempre.